Sí. Després va estudiar arquitectura, però en aquell moments com era com a estudiant? Era un bon estudiant o no? No, era un estudiant normal, de vegades me castigaven perquè era un poc travieso, però sí, era un estudiant normal, no feia la envidia dels més, que no era ni des primer ni des de res, era un mitjà, sí. Parla mare de la seva fe. És una fe que hem dit que ha estat perseguida, que en el seu país és perseguida, Sí. que de fet els seus pares van fugir del seu país per, d'alguna manera, propagar aquesta fe. Sí. Perquè la gent que professa aquesta fe necessita propagar-la? Si jo te continuo xerrant en castellà t'importaria? No, gent, tranquil. Perquè tinc més facilitat. Jo he estudiat el mallorquí d'esquerrer, no en aquella època... molt bé, Me diuen que tinc, n'hi ha gent que me diu que tinc el mallorquí de Poble o tinc el mallorquí de Santa Catalina, no sé. Tinc el català, però no tinc el de Palma, no sé per què, perquè mon pare tenia una tenda i sempre estava tratant amb gent de Poble i m'agrada xerrar el mallorquí de Poble, així tancat i tot, m'agrada més. No, està molt bé. Que és català. Bona sent. Bueno, la pregunta era què és la fe Bahá'í o què és... Sí, perquè els seus pares van sortir per propagar aquesta fe. Sí, mis padres, en la fe Bahá'í no existe la jerarquía religiosa. La jerarquía religiosa establecida como conocemos en todas las grandes religiones del mundo. La fe Bahá'í la sustituye por un orden administrativo internacional. Entonces mis padres voluntariamente se ofrecieron para ir a propagar la fe Bahá'í y Mallorca hacía falta que hubiesen Bahá'ís y mis padres se trasladaron aquí. Perquè a Mallorca no se coneixia aquesta fe. No, en Mallorca existían Bahá'ís desde el año 1953, pero como coincidía con la época de Franco, que no estaban reconocidas las religiones, se tenía que hablar de esta religión con un poco de misterio, con un poco de secreto, para no evitar los enfrentamientos. Quins són els fonaments de la fe Bahá'í? Bueno, me gustaría antes de nada explicarte de dónde viene la palabra Bahá'í. ¿Dónde? La palabra Bahá'í viene de la palabra Bahá, que significa gloria. Y el fundador de la fe Bahá'í se llamaba Baha'u'lláh, que significa la gloria de Dios. Él vivió desde 1817 a 1892 en Teherán, en Irán. Él fue... el fundador, per tant, és del segle XIX. Es del siglo XIX. Es una religión que tiene aproximadamente 160 años de antigüedad y la fe Bahá'í se considera como una de las grandes religiones de la humanidad. La fe Bahá'í dice, o Baha'u'lláh dice, que la revelación de las religiones es progresiva, que Dios se manifiesta al hombre de acuerdo a las necesidades de la época y de acuerdo a la madurez de la época. En una época, por ejemplo, hacía falta la ley y Dios elige a Moisés y a través de Moisés da los 10 mandamientos. Pasan 1500 años y elige a otro ser especial que era Cristo, Jesucristo, y a través de Jesucristo su mensaje fue el amor. Cristo prácticamente no trajo más que 2 leyes. Pasaron 622 años después de Cristo y apareció en unas tribus salvajes de Arabia Mahoma, y su mensaje era la obediencia, la sumisión a la nación. El origen del nacionalismo se remonta a la época de Mahoma. Y 1260 años después de Mahoma, Baha'u'lláh en Irán dice que la próxima etapa en la evolución de la humanidad es su unidad. Y el principio fundamental de la fe Bahá'í es la unidad orgánica del género humano. Es hacia donde nosotros vamos, hacia la unidad. Unitat orgànica del gènere humà. Orgánica vol dir como los órganos de un solo cuerpo. Si a este dedo le pasa algo, lo siente todo el cuerpo. Si le pasa algo a Irak,
lo siente el resto del mundo. Si le ocurre algo a un país de África, lo siente todo el mundo. O sea, una unidad orgánica, que como todos estamos entrelazados y todos tenemos que buscar esta unidad. A pesar de que hoy en día parece muy difícil, pero yo soy optimista. La fe Bahá'í considera, per tant, els grans capdavanters de cada religió, diria, como profetas, diríamos. Sí, profetas o manifestaciones de Dios, y de acuerdo a la madurez de la época, es como los diferentes profesores que tiene un estudiante en una carrera. El profesor de sexto curso podría dar clases en el primero, pero los alumnos no están preparados. Y claro, han de superar el primer curso y tienen otros profesores en el segundo, otros en tercero, y así son las manifestaciones de Dios. El ser humano ha ido madurando y está madurando. Pero lo más interesante de los principios de la fe Bahá'í es, aparte de la unidad, es que tiene que haber una investigación independiente de la verdad, independiente de tu formación académica, de tu influencia social o familiar. Has de investigar cuál es la verdad por tu cuenta. Baha'u'lláh dice que tenéis que ver con vuestros propios ojos y no con los ojos de los demás, y oír con vuestros propios oídos y no por el oído de los demás. Això de qualque manera és incentivar l'esperit crític de les persones, no? Esas personas, sí. No? Sí, 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 es así. Que cada persona tingui el seu propi criteri, que no se'n deixin dur per la massa, per les modes, no? Seria això, no? Vull dir, interpretant, jo ho interpreto molt senzillament, no, pero es así, es así. Y otro principio muy interesante es la igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer. ¿Ah, sí? Dice, fíjate decir esto, hace 160 años en Irán, cosa que ni siquiera en Estados Unidos se podría decir en aquella época, él lo dijo. Dijo, si en una familia no pueden educar al hijo y a la hija, primero es la hija, porque va a ser la educadora de la siguiente generación, no el hijo. Y dice que hasta que la mujer no esté en todos los estamentos sociales, políticos, administrativos, económicos del mundo, no habrá paz, porque ninguna madre quiere que su hijo vaya a la guerra. Es decir, que el papel de la mujer en el presente y en el futuro va a ser tan preponderante que desde el prisma actual parecerá un mundo más femenino, pero será, como dice Baha'u'lláh, dice que el mundo es como un pájaro con dos alas. Una ala es el hombre, el otro ala es la mujer. Si una de las dos alas va floja, este mundo no puede ir nunca bien. Y es lo que desgraciadamente ha ocurrido durante muchos siglos a la humanidad. Amb tot això que m'explica, la visió d'una igualtat entre home i dona, la visió del món com un cos, no? Que si fa mal una part d'aquest cos, encara que sigui molt petita, com un dit o un ungle, no? Ja no està bé tot el cos. Són conceptes com a molt pacificadors, molt d'harmonia, diríem, universal. En aquesta època assetjada per guerres, per injustícies, per misèries, deu ser difícil, no? Combinar la seva fe amb la realitat que hi ha en el món, ¿no? Es verdad. Esto viene con el punto de vista que todo el mundo me dice, es que tú eres muy optimista. Y yo tengo un ejemplo que no es mío, en realidad, y es que cuando un adolescente tiene 14, 15 años, que tiene problemas de identidad, tiene problemas, hace tonterías con la droga, se emborracha, tiene accidentes, los padres de este adolescente no piensan que se muera. No, dicen, bueno, como yo he pasado por esta etapa de adolescencia, voy a tener paciencia 2 años. Seguro que pasará y entrará en la madurez. Hoy estamos viviendo esta etapa, esta turbulenta etapa de la salida de la adolescencia de la humanidad y estamos entrando en su madurez. ¿Cuáles son los signos de este adolescente que es el mundo de hoy? Los fundamentalismos, racismos, nacionalismos, todos estos ismos que al ser humano le hacen tambalear. El ser humano dice, bueno, yo, ¿qué soy? ¿Nacionalista o soy internacionalista? ¿Qué tengo que volver? ¿A mis fundamentos religiosos
o seguir lo que hoy en día vemos en el mundo. Entonces, este adolescente tarde o temprano va a entrar en su madurez. Y es lo que yo creo.